noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque podemos estar un miércoles más transmitiendo. En verdad ha sido un miércoles bastante difícil con relación a la transmisión. Ciertos problemitas técnicos que nos llevan solamente a poder transmitir por un solo medio. Y problemas también, ¿verdad?, con el equipo y bueno, y demás. Pero damos gracias al Señor porque por lo menos no hemos parado. Damos gracias al Señor porque estamos aquí. Siempre invitándoles, hermanos, a seguir orando, ¿verdad?, por las transmisiones y por todo lo que se hace, ¿verdad? Porque en realidad creo que el enemigo siempre quiere buscar la manera de que esto no funcione. Pero damos gracias al Señor porque Él siempre nos permite transmitir. Bueno, en esta noche, hermanos, quiero tocar un tema, ¿verdad?, que fue el tema de la lectura. En Marcos 10, versículo del 46 al 53, es una exhortación, una meditación a la cual he titulado ¿A quién escuchas? Y aquí, ¿verdad?, vemos la historia del ciego Bartimeo. La historia del ciego Bartimeo se menciona en 3 evangelios, en Mateo 20, en Marcos 10 y en Lucas 18. Pero el evangelio de Marcos es el que mejor describe la historia. Y Jesús iba camino a Jerusalén, pero antes pasó por Jericó, y en esta ciudad se habla de la historia del ciego Bartimeo. Vamos a darle lectura rapidito a la historia. Dice Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Quiero que veamos 4 aspectos importantes de esta historia, que están relacionados, ¿verdad?, con personajes de la historia, con el tiempo y con el lugar. El primer aspecto que quiero que veamos, hermanos, es el ciego, al ciego Bartimeo. En los tiempos de Jesús, una persona ciega, al parecer, era alguien miserable. Que se creía, ¿verdad?, que era alguien que tenía la condición de ceguera, ya sea por un pecado generacional o por un pecado propio. Y en esto, ¿verdad?, recordamos la historia de Juan 9, cuando sus discípulos le preguntaron, cuando vieron consigo, ¿quién pecó, este o sus padres? Entonces, al parecer, se relacionaba esta condición como un castigo o una condición miserable, ¿verdad? Entonces, dice el pasaje que Bartimeo mendigaba, o sea, pedía limosnas junto al camino. Pero que cuando él escuchó que Jesús estaba pasando, comenzó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí, lo dice el versículo número 47. Y algo interesante que veo aquí, que tanto en Lucas como en Marcos menciona la procedencia de Jesús. Dice que era de Nazaret. Pero cuando Bartimeo clama al Señor, él le dice: Hijo de David. Y esto es un hecho que pareciera que no fuera importante, pero sí lo es. Recordemos, ¿verdad?, que las profecías mesiánicas hacia los judíos era que el Mesías iba a venir de la descendencia de David. Entonces, Bartimeo, al proclamar y decir: Jesús, hijo de David, confirma lo que él creía de Jesús. Él creía, ¿verdad?, que Jesús era el Mesías, que era el Mesías descendiente de David, el Mesías de la profeta. Y si nosotros vemos los evangelios, vemos muy pocas veces en que la palabra hijo de David se le nombra a Jesús. ¿Y esto por qué razón? Probablemente porque para los judíos el llamar hijo de David a alguien era literalmente decir
y reconocer que él era el Mesías. Entonces los judíos tenían cuidado con decir esto porque es parte de las profecías, es parte de su cultura, parte de sus tradiciones, de que ellos miraban que el Mesías tenía que ser descendiente de David. Pero Bartimeo lo proclamó a gran voz y él decía hijo de David. Y algo muy interesante también es que en la lectura de Marcos, el primer clamor que hizo Jesús, dijo Jesús, hijo de David. Pero cuando Bartimeo clama nuevamente al Señor, dice solamente hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, al parecer, lo importante era el reconocimiento que Bartimeo tenía sobre Jesús, que él decía que era el Mesías. No era tanto el nombre de Jesús, sino el nombramiento que le estaba dando después, cuando él reconoció que literalmente estaba diciendo que Jesús era el Mesías, era el que había venido, ¿verdad?, descendiente de David, que se había profetizado, y él era el Salvador del mundo. Entonces Bartimeo lo creía. Y también recordemos, ¿verdad?, que Nazaret no era un lugar que tuviera un gran prestigio o una gran fama. Recordemos esa parte, ¿verdad?, en la historia, en cuando Felipe llama a Natanael, ¿verdad?, para que siguieran al Señor. Y cuando le preguntan de dónde es, y viene y Natanael responde, de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces parece, ¿verdad?, que Nazaret no era un lugar, pues, del cual se esperaba algo bueno. Pero aunque muchos le dijeron Jesús de Nazaret, pero Bartimeo lo reconoció como el Mesías, lo reconoció como el hijo de David. Entonces la multitud le callaba, pero él no dejó, ¿verdad?, que eso lo parara, y él, en medio de la que la multitud lo callaba, él clamó mucho más a Jesús y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando Jesús le llamó, que eso lo dice en el versículo 50, la escritura dice que arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y probablemente, hermanos, la capa que menciona este libro de Marcos era la única pertenencia que podría tener Bartimeo. Y cuando el Señor le llamó, la Biblia dice que dejó su capa, se levantó y fue. Y esto nos lleva, ¿verdad?, a nosotros a pensar de que muchas veces, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar esas cosas que tenemos para atender al llamado del Señor? Y a mí me llama la atención la palabra que menciona el texto, porque dice, arrojó, se levantó y vino. Y esto, ¿verdad?, yo lo podemos relacionar al libro de Hebreos. En el versículo 12, versículo 1, dice lo siguiente. El libro de Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia de la carrera que tenemos por delante. Entonces, en Hebreos 12 dice que debemos despojarnos de las cosas y seguir nuestra carrera, ¿verdad?, que tenemos por delante. Y así como hizo Bartimeo se despojó probablemente de la única cosa que él tenía. Probablemente ahí dormía, probablemente ahí recibía las limosnas, probablemente ahí se abrigaba del frío, no lo sabemos. Pero siendo que era un mendigo, siendo que era alguien, ¿verdad?, que consideradamente en la sociedad no tenía ningún rol relevante, era alguien, ¿verdad?, que tal vez no tenía mucha importancia para la gente, probablemente era lo único que él tenía. Pero Bartimeo obedeció la voz del Señor. Y algo que podemos ver en Bartimeo, hermanos, es de que él nunca había visto un milagro. Él jamás había visto al Señor. Probablemente él había escuchado al Señor. Probablemente había escuchado lo que había hecho, pero nunca lo había visto.
Él no sabía cómo era Jesús. Y Bartimeo es un buen ejemplo de aquellos que andan por fe y no por vista. Así como lo dice en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 7. ¿Y cuál fue el resultado de que Bartimeo obedeció y fue a la voz, y que obedeció la voz del Señor cuando le llamó? Bueno, el resultado de su fe fue la salvación y la sanación. El Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Y en varias ocasiones el Señor en la Biblia utilizó la expresión de tu fe te ha salvado para indicar no solamente que sería sanado de su condición física, sino también de su condición espiritual. Y el último punto que deseo que veamos aquí en el ciego Bartimeo es que todo acto de fe va procedido de un fruto. El versículo 52 dice: y seguía a Jesús por el camino. Y esto lo vemos en muchos ejemplos de la vida. Siempre, ¿verdad?, que alguien confiaba, ¿verdad?, y era salvo por la fe, y a la vez, ¿verdad?, también recibía algún tipo de sanación o de restauración. Siempre iba precedido, ¿verdad?, por un acto que demostrara lo que él había hecho. Por ejemplo, en el mismo entorno de la ocasión, ahí en Jericó, Zaqueo, cuando también el Señor le dijo, ¿verdad?, que él y su casa habían sido salvos en esa vez. ¿Cuál fue su acto? ¿Cuál fue la manera de él de demostrar eso? Él dio la mitad de sus bienes. La historia del endemoniado gadareno. Él quería seguir a Jesús y Jesús le dijo: no, ve a tu familia y háblales de lo que el Señor ha hecho contigo. Y así en muchas historias más de la Biblia se habla, ¿verdad?, de que la fe y la salvación iban precedidas de un fruto de eso. Y yo hago la pregunta, hermano, que cuántos de nosotros, cuando el Señor en su misericordia nos concede nuestras peticiones, cuando el Señor en su bondad y nosotros le pedimos a Él y el Señor nos concede lo que le pedimos, ¿cuántos de nosotros glorificamos al Señor? Así como menciona en Lucas 18:43, en la misma historia de Bartimeo que cuenta en Lucas, dice que glorificaba al Señor y dice que después también muchos le alababan. Pero normalmente, ¿verdad?, no queremos hacer eso. El Señor es bueno con nosotros, el Señor es bondadoso con nosotros, y nosotros no queremos agradecerle con nuestro servicio, con nuestras vidas, con nuestros actos. Queremos utilizar al Señor como un amuleto, como si fuera un amuleto de la buena suerte. Cuando estamos en los malos tiempos, cuando estamos en los momentos del Señor, Señor, ayúdanos. Y cuando el Señor es compasivo, nos olvidamos de Él. Qué bonito, ¿verdad?, es que hagamos lo que hizo Bartimeo, que Él arrojó, Él se levantó y Él fue. Y otro punto que quiero que miremos dentro de la misma historia, hermanos, es la multitud. Entre toda esa multitud seguramente habían muchos casos. No todos tenían las mismas intenciones. Tal vez habían personas que seguían al Señor porque creían que lo que Él era en verdad, porque en realidad creían que Él era el Mesías, porque en realidad creían que era el Salvador. Algunos posiblemente le seguían por simple curiosidad, querían saber qué iba a hacer ahora. Otros tal vez le seguían por interés. Bueno, pues tal vez nos da de comer otra vez, o me siento mal, voy a ir, tal vez me sana. Y algunos tal vez andaban espiando, buscando la manera en que encontrarle un error, encontrarle algo para así después tener algo para desmeritar que Él era el Hijo de Dios. Y podrían haber en realidad dentro de la multitud personas fieles y sinceras. Pero el pasaje de aquí de Bartimeo dice que la multitud lo reprendía, que lo callamos. Y en realidad no sabemos cuáles eran las razones por las cuales la multitud lo callaba.
pero algo que me hace mucho de qué pensar es que creo que la multitud o las personas en realidad no conocían a Jesús verdaderamente como Él era. Creo que ellos creían que Jesús, bueno, muchos tal vez probablemente creían que Jesús era una persona sumamente divina, que era sumamente en su deidad y que probablemente él no se podía juntar con algunos o tenía ciertas restricciones. Y esto lo veo, ¿verdad? Porque en el pasaje, ¿verdad? Que se relata un poquito más atrás sobre la historia de que los niños llegan a Jesús. Ahí dice también, ¿verdad? Que los discípulos los alejaban del Señor. Y el Señor tuvo que decir a los discípulos, no, dejad acá a los niños venir a mí. Y probablemente ellos pensaban que un ciego no tenía mucha importancia. Su forma de gritar no estaba en consonancia con la dignidad y del personaje de Jesús. Tal vez pensaban que el hecho de que él dijera que era el hijo de David podía provocar algún problema. Recordemos, ¿verdad?, que esto no era bien tomado por los religiosos. O tal vez, ¿verdad?, no podía ser bien interpretado también por los romanos. Pero lo cierto, hermano, es que la multitud es como el mundo. El mundo siempre nos va a querer alejar de Jesús. Cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, siempre habrá oposición, siempre. Y esto es porque claramente el mundo no piensa como el Señor quiere. El mundo te quiere arrastrar a los malos deseos, porque detrás del mundo está el enemigo, está el diablo. Y no siempre, hermanos, va a ser por medio de pecados. Es cierto, el diablo nos quiere hacer caer. El diablo quiere que pequemos, que estemos en descomunión con el Señor. Pero muchas veces no va a ser por medio de pecados que el diablo nos va a alejar del Señor. Muchas veces el diablo va a utilizar eso, ¿verdad? Que tal vez el mundo llama como psicología o los psicólogos, ¿verdad? Que trabaja con tu mente. El Señor te va a hacer creer, el diablo te va a hacer creer que no, tú no eres muy importante, no, el Señor no te va a escuchar. O te va a hacer pensar que tú eres muy miserable, que tienes muchos problemas y que vas otra vez al Señor con tus problemas. En otras ocasiones el diablo va a tratar de alejarte con la dependencia que el humano siente, con la autosuficiencia que el humano siente. Va a ponerte a pensar que es mejor razonar según lo que en nuestra propia concupiscencia pensamos que es así y en lo que nuestra capacidad da para resolver los asuntos antes de pensar de forma espiritual a como el Señor lo manda. Y el problema es que cuando empezamos a razonar nos olvidamos de Dios, porque comenzamos a razonar de manera carnal, de la manera en que nosotros creemos que podemos lograrlo, no de la manera en que el Señor lo puede lograr. Y muchas veces ni siquiera va a ser así. Muchas veces va a ser por medio de tus familiares, por medio de tus amigos, por medio de tus compañeros de trabajo, por medio de tu sociedad. Otras veces el diablo te va a afanar, el mundo te va a afanar con los placeres de esta vida, con los afanes de esta vida. Así como le dijo el Señor a Marta. Y probablemente todas esas cosas, ¿verdad? El diablo las va a utilizar para que no busquemos al Señor. El diablo va a utilizar para que no clamemos al Señor. Y es triste mencionarlo, hermanos, pero igualmente hay cristianos que pueden servir también de pieza de tropiezo para acercarnos al Señor. Y es triste mencionarlo, pero hay muchos cristianos débiles en la fe que pueden ser instrumentos para alejarnos del Señor. Bartimeo, hermanos, es un ejemplo extraordinario de una voluntad
firmemente decidida por acercarse a Jesús. Su determinación y su perseverancia en medio de las dificultades son ejemplos que deberíamos tomar para nosotros. Muchas veces nosotros abandonamos muchas cosas por no buscar al Señor y nos perdemos de las grandes bendiciones. Una tercera cosita, ¿verdad?, que quiero que miremos también en esta historia es el tiempo y el lugar. Jesús iba camino a Jerusalén. Y recordemos, esta era la antesala de todo el martirio que le venía. Tarde largo. Jesús hubiese podido no hacer nada en Jericó. Pero algo que me muestra esa historia es que el Señor tiene un propósito para todo lo que hace. La historia de Bartimeo, a mi parecer, tiene varios propósitos. Entre ellos está, número uno, claramente dar a conocer más su poder y confirmar de dónde procedía su poder, y realizando el milagro al pobre ciego Bartimeo. Algo más es de que era dejar un testimonio en esta ciudad de Jericó, porque no solo fue el caso de Bartimeo, como mencionamos anteriormente, también fue el caso de la historia de Zaqueo. Entonces, él dejó un testimonio en esta ciudad. Y como mencionó el Señor muchas veces, que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que él vino a servir y no a ser servido. Entonces, el Señor, uno de los propósitos del Señor era dejar un testimonio en esa ciudad. El Señor ya probablemente estaba pensando en lo que le venía. Pero aún así eso no fue impedimento para él demostrar una vez más su poder, para salvar a personas en este lugar, para evangelizar. Y creo que otra parte también de la historia de Bartimeo era también darles una lección a sus discípulos. En pasajes atrás de esta historia se mira en la lectura de Santiago y Juan que ellos le pidieron al Señor que en su gloria uno se quería sentar a la derecha y que el otro se quería sentar a la izquierda. Y lo interesante de toda esta historia es que el Señor Jesús casi le hizo la misma pregunta que le hizo a Santiago y a Juan, se la hizo a Bartimeo. Y le dijo, ¿qué quieres que haga? Y la diferencia entre lo que pidió Bartimeo y lo que pidió Juan y Santiago fue que Bartimeo pedía piedad, Bartimeo pedía misericordia. En cambio, los discípulos estaban pidiéndole un deseo arrogante, estaban demandándole. Porque inicia cuando ellos le dicen, bueno, Señor, usted ha dicho que todo lo que te pidamos, ¿verdad?, nos vas a dar. Entonces él le dice, bueno, ¿y qué quieres que haga? Y le dicen la petición. Y esto era algo carnal de parte de ellos. Ellos querían sentirse superiores. Era algo que en su carnalidad deseaba. No estaban pensando espiritualmente. Y el Señor quería darles una lección a ellos, que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, debemos hacerlo con una actitud humilde, una actitud de adoración, de exaltación, no arrogancia o exigiéndole al Señor. Y déjeme decirle algo, hermano. Si usted piensa que el Señor le debe algo porque usted es muy espiritual, o porque usted es muy fiel, o porque el Señor le debe bendecir o conceder sus peticiones porque usted es su hijo o lo que sea, déjeme decirle, hermano, que tanto usted como yo lo que merecemos es el castigo eterno, el infierno. Por la gracia del Señor y por su amor es que nosotros somos salvos, no porque merezcamos algo. Y que esta historia de Bartimeo nos ayude a recordar que cuando nos dirigimos al Señor debemos hacerlo con humildad, reconociendo nuestra condición como pecador y merecedor de absolutamente nada. Que todo lo que el Señor nos da y nos concede es por su bondad, por su amor
por su misericordia, porque así es nuestro Dios. Todo es por gracia. Y una cuarta cosita que quiero mencionar de la historia y el lugar es de que esta fue la única oportunidad que Bartimeo tuvo para ser salvo y sanado por el Señor Jesús. Imagínense que Bartimeo hubiese escuchado a la multitud, o él mismo pensar de no, el Señor no me va a escuchar, yo soy un pobre ciego, mira la multitud que le sigue, está muy ocupado, tiene mejores cosas que atender, o simplemente él se hubiese dejado convencer por la multitud cuando le callaba, hubiera dejado de clamar. Probablemente, hermanos, la historia hubiese sido otra. Y por último, el cuarto personaje que quiero que veamos en esta historia es el Señor Jesús. Y hermanos, cuando piense que usted está solo, cuando se sienta desanimado, cuando la multitud le abrume, recuerde que el Señor dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, el Señor logra distinguir perfectamente entre las voces de la multitud el clamor de alguien que acude a Él. Así como pasó con Bartimeo, que entre la multitud de curiosos que le acompañaban, Él escuchó al ciego que tenía un conocimiento auténtico de su persona y que también tenía una fe incrementable en Él. El Señor, hermanos, nunca está muy ocupado ni afanado para algo. Cuando clamamos a Él, el Señor nos puede atender. Pero debemos clamar. Debemos acudir al Señor para que Él nos atienda. Si Bartimeo no hubiese clamado al Señor, probablemente el Señor no le hubiese sanado. Y la próxima vez, hermano, que usted se incline a orar y que se le dificulte la comunicación por estar pensando todas esas cosas de que hemos hablado, todos los problemas que enfrenta de salud, de su familia, de su trabajo, etc., y se pregunte que si Dios le está escuchando, piensa en esto. Si Él se detuvo a escuchar a un pobre ciego mendigo, a quienes todos callaban, pero Él se detuvo y dijo: llámenlo. Y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué no nos va a escuchar a nosotros si nosotros también clamamos a Él? Si nosotros con corazón humilde le pedimos al Señor que tenga compasión de nosotros. Si vamos con un corazón, con fe como lo tuvo Bartimeo. Creo que a veces se nos olvida quién es nuestro Dios. Y si bien es cierto que nuestro Dios es santo, es un integrante de la Trinidad y es divino, pero también, hermanos, tenemos que recordar que nuestro Padre es un Dios de amor. Recordemos, ¿verdad?, que es nuestro Padre lleno de misericordia, lleno de bondad, y que siempre, siempre, hermanos, va a estar para nosotros si le buscamos de un corazón humilde, clamando a Él con fe. Y quiero cerrar esta historia que tiene mucho, mucho que decir. En verdad, la historia de Bartimeo es una historia que tendría muchas cosas por las cuales hablar. Pero algo que quiero que veamos en esta noche es de que muchas veces no gozamos de las bendiciones del Señor porque estamos escuchando a la multitud. A veces nos dejamos convencer por este mundo y sus mil voces dando soluciones falsas, soluciones de razonamiento, pero lejos de Dios. Escuchamos amigos,
personas que admiramos, cantantes, famosos, artistas, influencers. Compartimos sus frases célebres, entre comillas, frases célebres, y muchas veces las agarramos como normas de vida. Y creemos en esa persona, palabras absurdas que dicen muchas veces. Y lo triste de todo esto es que olvidamos a nuestro Dios, que es el autor de verdad y que es el único que nos puede ayudar. Escuchamos a la multitud y no escuchamos al Señor. Cuando hacemos eso, hermanos, perdemos la oportunidad de que el Señor nos bendiga. Y tal vez pueda pasar como fue en Jericó. Fue la última vez y creo que la única vez que el Señor pasó por ahí. Y a veces eso sucede también. Escuchamos a la multitud porque no queremos dejar nuestra capa. Estamos arraigados y confiados en nuestras riquezas, en lo material, en nuestra fuerza. Y olvidamos que el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No queremos hacer lo que hizo Bartimeo: arrojar, levantarse e ir. No queremos despojarnos de nuestra zona de confort. Y bloqueamos grandemente los propósitos del Señor que tiene para nosotros. Pero después decimos que por qué no somos bendecidos, que por qué no crecemos, que por qué nos cuesta tanto vivir una vida en santidad. Pero eso sucede porque estamos abrazados a este mundo y a sus placeres, y no al Señor. Clame al Señor y sígale. Usted desea que el Señor le escuche, clame a Él sin importar los obstáculos. Clame a Él y Él le va a oír. Sea humilde como Bartimeo y no demandante como los discípulos. Y sobre todo, hermano, dígale al Señor lo que necesita. A veces el Señor nos pregunta: ¿qué quieres que haga? Pero no queremos abrir nuestro corazón. Queremos gozar de sus bendiciones sin estar a su lado, sin seguirle, sin darle la honra y la gloria. Y otro punto aquí, hermano, es de que no solamente no escucha a la multitud, sino que también no sea como la multitud. No sea esa piedra de tropiezo hacia las personas que claman al Señor. Y muchas veces como cristianos estamos tan ocupados en nosotros mismos, en actividades de la iglesia, en cosas de la iglesia, pero cosas, ¿verdad?, que solamente nos edifican a nosotros como cristianos, y nos olvidamos del clamor de las personas que nos rodean. Recordemos, ¿verdad?, que todo nuestra vida debe ser en torno a proclamar el Evangelio. No estoy diciendo, hermanos, que es malo hacer actividades, que es malo que tengamos compañerismo. No estoy diciendo nada de eso. Pero estoy diciendo que muchas veces desviamos nuestra mirada, demos la importancia de las cosas. Y todos estamos muy alegres en la iglesia, disfrutando y todo lo demás, cuando hay muchas personas afuera que día a día mueren sin el Señor. Porque mientras la iglesia se centra en sí misma, olvidamos a los que están clamando al Señor. Y el peor el asunto, cuando a veces nosotros los olvidamos, sino que somos piedra de tropiezo, sea con nuestro testimonio, sea con nuestra altivez, con nuestra arrogancia, incluso cuando alguien está clamando al Señor y no lo podemos ver.
estamos sordos ante el ruido de la multitud y perdemos la sensibilidad hacia los que no han conocido al Señor. Y creo que muchas veces las iglesias desean apoyar las obras misioneras y pensamos que apoyar obras misioneras es apoyar a gente de otros países, a misioneros en otros países. Y sí, hermanos, misiones también, ¿verdad?, es abarcar esos lugares donde nosotros nos podemos ir. Pero, hermanos, también misiones es abarcar ese lugar donde el Señor nos ha puesto. Y olvidamos eso. Olvidamos a nuestros amigos, olvidamos a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro círculo social. Y más bien los alejamos, porque ni siquiera los acercamos. No seamos como la multitud, hermano, que callaba a los que clamaban al Señor. Y yo deseo preguntarles hoy, hermanos, si el Señor hoy nos preguntara, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Creo que debemos pedirle al Señor, Señor, deseo que hagas por mí, de que quiero ser más como tú. Que nos dé un corazón amoroso, que escuche el corazón de los que claman a Él, para que los podamos guiar a Él. Y no esperemos que pase como la historia de Bartimeo, porque qué ironía que le estaban callando al inicio, y cuando el Señor Jesús le llamó, todos decían, dale, ten confianza, te está llamando, después de que lo estaban callando. No esperemos que el Señor nos tenga que regañar, que dar un jalón de orejas, sino que veamos la necesidad, el clamor de las personas que le están buscando, y que nosotros podamos llevarlos hacia el camino de salvación, hacia el conocimiento de la verdad. Que tengamos ese corazón para salir de nuestra zona de confort, de lo que nos sentimos complacidos, para socorrer al débil. Y, hermanos, tengamos fe para pedir, confianza para ir a Él. Y sobre todo, dejemos todo lo que está estorbando, que le sigamos al Señor por completo. Seamos menos demandantes y seamos más amantes. ¿A quién está escuchando hoy, hermanos? ¿Al Señor o a la multitud? ¿De quién se está dejando convencer? ¿De Dios o de la multitud? ¿Quién es usted? ¿Es como el Señor, que escucha el clamor y lo lleva al camino de la salvación? ¿O es como la multitud, que calla a las personas que claman a Él? Y si usted está hoy aquí y también usted no tiene a Cristo en su corazón, quiero invitarle a que hoy tome la decisión de que, si el Señor le pregunta ¿qué quieres que haga por ti?, porque el Señor le está preguntando, que acuda al llamado del Señor. El Señor quiere sanar su ceguera espiritual. Él puede hallar hoy salvación en Él. Y el verdadero milagro que hizo Jesús en Bartimeo no solamente fue regresarle la vista, sino salvarle también. Y hoy Jesús le está llamando. Hoy Jesús te está llamando y diciéndole qué quieres que haga por ti. Dígale que le salve, que le limpie su corazón, que lo cambie, que desea verle a Él. Pídele que transforme su vida.
Pídale que transforme su corazón incrédulo a un corazón creyente. Cuando tú entregas al Señor tu vida y tu corazón y le aceptas como su único y suficiente Salvador, el Señor te verá con ojos de amor y con brazos de abierto. Te dirá: tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Padre Dios, gracias, mi Dios, porque tu palabra siempre, Señor, nos enseña. Porque tu palabra, Señor, siempre encontramos verdad y guía. Hoy, Señor, quiero pedirte para que pongas en el corazón de cada hermano tener un corazón más como tú, tener un oído como tú, un corazón de amor, un corazón lleno de bondad, un corazón que acude al llamado. Señor, quiero pedirte, mi Dios, hoy que guíes a cada hermano a no ser como la multitud, sino que seamos cada día más como tú. Y también, Señor, que no escuchemos a la multitud que nos quiere alejar de ti cada vez más. Que clamemos a ti con fe y con humildad, y usted, Señor, nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Y si hay alguien, Señor, en esta noche que aún no te tiene en su corazón, toca su corazón, trabaja en él, para que él hoy pueda tomar esa decisión de aceptarte como su único y suficiente Salvador, de quitar esa ceguera que tiene espiritual y experimentar esa alegría y gozo de ser tu hijo, esa alegría y gozo de que tú estás con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Gracias, mi Dios, por todo. Te pedimos esto en el hermoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.